Yo soy Catalina Justiniano, soy arquitecta, urbanista. Actualmente trabajo en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y hacia atrás tengo experiencia en universidad, en el mundo más académico, y también en una fundación desde tercer sector. Creo que el valor diferenciador del Congreso Ciudades es esta invitación a buscar un lenguaje común frente a la discusión urbana. Pienso que puede que haya mucha discusión en torno a nuestras ciudades, pero es un poquito como en nichos que están medio separados, como en clústeres. Entonces creo que el mayor valor de estas como llamados a congregar como diversidad es poder ir buscando como de partida un lenguaje común, como ir entendiendo, porque si no, en el fondo cada uno habla como con sus tecnicismos y especificidades y no necesariamente se dialoga. Entonces, por un lado eso, como poder comprendernos, entender como un lenguaje común. Y por otro lado, ojalá poder llegar a acuerdos. Eso es al menos lo que yo imagino que puede ser un gran valor de Congreso Ciudades. El más gigante es poner a las comunidades, a los habitantes al centro. Yo creo que nos cuesta mucho entender cuando estamos hablando de cómo se va desarrollando la ciudad, que no se hace desde los planos, digamos, y desde la normativa, sino que el principal como condimento, el básico, es en el fondo qué es lo que las comunidades tienen que decir. El otro como condimento, digamos, que creo que necesitan las mejores ciudades es también como entenderse en un entorno mayor, entenderse en un territorio. El tema del cambio climático y del cuidado del medio ambiente está hoy día con nosotros, ese problema, digamos, que tenemos que hacernos cargo hoy. Y a lo mejor no vemos hoy día los problemas, pero es una bomba de tiempo. Entonces, algunos tienen quizás más como sensibilidad con eso que otros. Entonces tenemos que trabajarlo como a todo nivel, o sea, desde la educación, desde los niños, de las comunidades, de todos nosotros, pensando en que en el fondo es desde lo particular a lo más macro, que es el soporte que puede dar un municipio, el Estado, en fin. Te diría que esas dos cosas es donde yo veo que nos falta harto por avanzar, como esa dimensión más social profunda y la medioambiental también. Yo me imagino, hablo como desde la expectativa de lo que puede ser Congreso Ciudades, pero es como la responsabilidad de congregar a esos diversos ámbitos, como que no se nos pueden escapar. Pienso, por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, tiene 5 ámbitos: el ámbito como de la integración social, el del desarrollo económico, el equilibrio ambiental, el patrimonio y la gobernanza. Pienso que Congreso Ciudades debiera asegurarse de tener dentro de las personas que se van sumando y participando en las discusiones esas distintas experiencias y expertices, para que no se nos pierda de vista un poco como esa diversidad, como que se cae a veces, es como un poco como el cliché a veces que como que las ciudades o el urbanismo es de los arquitectos. O sea, no, pues estamos lejos de eso, es mucho más intersectorial, mucho más multiactoral, y hay demasiadas disciplinas que son fundamentales para construir buenas ciudades. Educación urbana, educación cívica, es como educación de comunidad, entonces creo que eso falta mucho y creo que quienes trabajamos por construir mejores ciudades tenemos que tener eso dentro como de nuestra paleta, digamos, de temas. Creo que en los colegios se puede hacer mucho como nivel de educación. Creo que los dirigentes tienen mucho también que poder trabajar con sus propias comunidades a las que sirven. En el fondo, yo creo que en todos los espacios nos encontramos con un individualismo muy fuerte y es como bien fundamental cambiar. O sea, veo como la educación cívica y la educación urbana súper vinculado a eso y que tiene que ver de nuevo con los temas ambientales. O sea, ¿por qué voy a reciclar o por qué voy a compostar si tengo la posibilidad de hacerlo, si a nadie le influye? Pero si yo tomo conciencia de cuánto aporte hago con eso para tener mejores ciudades, mejores entornos, todo va cambiando.
Otro tema importante es el tema como intergeneracional, y que eso lo vinculo con temas de género en el fondo, pero no es género, o sea, cuando pensamos en el tema de género, que hoy día yo creo que es un tema, pero lo interesante de mirar desde esa perspectiva es que no es solo mujeres-hombres, ¿verdad? Sino que en el fondo eso te trae también el tema de la infancia, de las personas mayores, como que de algún modo cómo convivimos y cómo pensamos las ciudades para todos y para todas. Nos hemos desarrollado en un mundo que es mucho más masculino, que está mucho más desde lo productivo, de la relación trabajo, que no sé, cómo nos movemos de la casa al trabajo, cuando la vida es mucho más compleja y interactiva, digamos, que eso. Eso es un ejemplo súper importante en el fondo de cómo pensamos la ciudad, y sabemos que es mucho más, hay muchos más lugares entre medio del trabajo y de la casa, por ejemplo, que en el fondo tenemos que pensar más como en red. Entonces por eso yo creo que es importante pensar en el fondo como este titular de perspectiva de género, pero de algún modo cómo se baja eso en lo concreto, qué significa, cómo incide en nuestros espacios públicos, en los paraderos, en la red que hay a nivel de barrio, a nivel de comuna, a nivel de ciudad. El barrio, pienso que hoy día da hartas claves, o sea, si vamos pensando en cómo cada barrio va resolviendo ciertas necesidades básicas, y también cómo se va relacionando con los barrios de su entorno y que a lo mejor se van complementando, creo que puede ser una clave bien importante. Lo que yo encuentro interesante de cuando pensamos en la planificación o en la construcción de ciudades desde el barrio, a diferencia de pensarlo en una comuna o en una gran ciudad, es que nos obliga a pensar desde las bases, en el fondo desde abajo, porque te lleva al tiro a la escala más próxima a los habitantes. Lo otro que creo que aporta el planificar o pensar las ciudades desde los barrios es también la identidad, como ese carácter propio, y que es muy bonito en el fondo cuando te encuentras con distintos barrios que tienen su identidad particular. Lo hace súper interesante, lo hace digno de orgullo para quienes lo habitan, que eso ya es un factor, yo creo, de felicidad y de calidad de vida. Pero además te da claves como para ver qué es lo que uno tiene que ir potenciando, y como te digo, este complemento, como que a mí por lo menos me hace sentido pensar la ciudad desde esta diversidad y complementariedad que pueden aportar los barrios. Cuando yo pienso en sociedad civil como organizada, pienso en fundaciones, en ONG, también en dirigentes vecinales, en fin. Y creo que es el aporte máximo es tener en el fondo los pies en el barro, o como de verdad estar en el territorio y dar esas ciertas como luces que no se reciben de otra forma, que eso no lo vas a poder leer en ninguna parte, ni te lo van a poder, o sea, te lo van a poder contar, pero te lo tienen que contar quienes realmente lo viven. Y en eso yo creo, por eso creo tanto como en el valor de la sociedad civil organizada, del tercer sector, como le llamamos. Después la academia es fundamental también, y en el fondo como hay mucha experiencia que ha sido procesada, sistematizada, reflexionada, que puede aportar como de algún modo para poder hacer propuestas o conversar cosas que son replicables, perfectibles. Pienso que es súper importante de algún modo para también tener una perspectiva de por un lado a lo mejor de evaluación, de diagnóstico de una situación particular, pero también como para buscar alternativas, salidas, soluciones. Creo que es bien fundamental ese rol. Aparte creo que la conversa propia le hace bien a la academia también para poder encontrarse desde otro espacio, digamos, con esa realidad. Después el sector público, digamos, Estado, me imagino que ahí está considerado desde lo más local, digamos, gobierno local, a regional o también central, qué sé yo. Es finalmente quien tiene que dar el soporte y como hacerse cargo de ciertas cosas. Hay ciertas responsabilidades, las gobernanzas que tienen que venir
desde un ente más, de un ente público, sea en la escala que sea, para en el fondo promover, también proveer como esa certeza de permanencia, de estabilidad y de soporte para que ocurran las distintas cosas. Yo pienso que es súper fundamental. Además, hay que asumir, digamos, que en muchos lugares, con la inequidad que vivimos, hay ciertos lugares en que probablemente un gobierno local es mucho más fundamental en su acción que en otros. Entonces creo que ahí es súper importante y en el fondo involucrarlo en la conversa porque tienen que ser parte, tienen también mucho que aportar. Si no, también podemos caer en unas conversas como media voladeros de luces. Y también me parece que el sector privado es súper importante, como carecemos en general de esto que hablábamos al principio, como estas conversas que son como por nichos, grupos de interés como particulares. Tenemos que hacer ese intercambio, como potenciar esa colaboración, que es como la palabra más clave quizás para construir ciudad. Entonces, el tener a todos esos actores también nos va a promover y nos va como a disponer a una sociedad más colaborativa y corresponsable en la construcción. Pensar en cómo lo que salga de Congreso de Ciudades pueda como permanecer o ser como sostenible en el tiempo. O sea, es un gran desafío. Por un lado, el tema de los compromisos, como establecer compromisos. Como que de algún modo está bien, se puede generar una estrategia, qué sé yo, pero pienso que esa estrategia ojalá tenga como ciertos responsables, digamos, como generar ciertos acuerdos de compromiso, digamos, de cómo avanzar. O sea, no sé, por la academia habrán fondos de investigación destinados a los temas que se puedan determinar que son necesarios y así uno podría ir como ahondando, a lo mejor generar algunos proyectos pilotos que puedan también como dar luces, pero de algún modo pienso que tiene que tener una bajada muy concreta, digamos, para que no quede como en un otro nuevo plan que lo guardamos en el cajón y que es muy bonito, sino que en verdad con compromiso concreto. Y lo segundo, y que quizás está vinculado, pero es en el fondo como también cómo se generan, desde ahí surgen redes con quienes tienen esas responsabilidades per se. O sea, no sé, estoy pensando en este Congreso Ciudad y pienso desde el lugar donde yo hoy día estoy hablando, digamos que desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Territorial, que de algún modo es una mesa permanente, público-privada y sociedad civil, digamos, que tiene la tarea de generar propuestas. Entonces, me imagino que tienen que haber ciertas vinculaciones ahí, porque de algún modo este es un ente que está creado, que existe por decreto, que en el fondo va a tener una permanencia. Entonces, y así miles de otros como ejemplos de cómo en el fondo servirse de instituciones o de entes que existen para que asuman ciertos compromisos, como que de algún modo es como jugar con todas las cartas que hay sobre la mesa. Creo que es bien fundamental escuchar y también para entender como particularidades más propias de las discusiones o de las realidades de los actores en las regiones. A mí desde el Consejo he tenido como la suerte de viajar a hartas regiones y encontrarme con los gobiernos regionales principalmente. Y no sé, por ejemplo, uno pone el tema urbano y al tiro surge el tema rural, porque de algún modo como que hay una naturalidad en pensar como que en cómo convive en el fondo el territorio en su conjunto, digamos, porque las ciudades intermedias están mucho más relacionadas con el tema, con el área rural. Acá un poquito como que negamos, porque estamos como súper encerrados, digamos, en esta ciudad y claro, a lo más uno se aleja como en ciertos espacios, digamos, y se encuentra con el espacio menos urbano. Entonces creo que, por ejemplo, ya ese solo hecho de tomar conciencia de eso, en el fondo, y por lo tanto no de pensar en la ciudad como ciudad, sino que en la ciudad en su territorio, en su entorno, salen temas de seguridad alimentaria, como que hay muchos temas que pueden surgir
si en verdad miramos con una perspectiva mucho más amplia, y yo creo que ahí los gobiernos regionales son súper clave, digamos, nos pueden dar esa perspectiva, porque además están pensando en un territorio mucho mayor y es la ciudad, pero además la ciudad cómo se relaciona con otra, como de algún modo también cómo se hace una red que se necesita y se debe complementar mutuamente. Pensando como en cuáles son los componentes que tienen que ser parte del pensar las ciudades, no nos podemos quedar como en el clásico, como claro, la vivienda, porque tenemos que vivir en alguna parte, y el transporte, que es como lo obvio, pero hay toda una infraestructura que tiene que dar soporte a eso, y la red, o sea, de partida en el fondo lo que significa, o sea, lo que se necesita en el día a día, la red de colegio, la red de salud, desde las distintas escalas, desde el hospital hasta el consultorio, como que es en el fondo cuando hacemos agua, cuando de repente se construyen nuevos conjuntos de vivienda, pero es vivienda y que tiene que irse a otro lugar en el fondo para poder suplir las necesidades más básicas como educación y salud. Es como cuando hablamos de infraestructura social, como claro, lo clásico cuando pensamos en infraestructura es las calles, los alcantarillados, la iluminación, qué sé yo. Pero cómo vamos pensando también en ir generando cierta infraestructura que esté al servicio de la comunidad. Entonces pensar como en centros, en los barrios que puedan ser lugares de trabajo, de desarrollo de emprendedores, que permitan en el fondo generar y enriquecer la vida, y de nuevo la perspectiva de género, intergeneracional, como de algún modo que haya convivencia, y que lo que y en el fondo pensar en la infraestructura que se construye más allá de lo tradicional, típico, necesario, básico, como salud, educación, en fin, sino también en el fondo en otros espacios que permitan como potenciar a la comunidad, complementar lo que cada uno puede resolver por sí mismo y que puede necesitar ser como resuelto en la comunidad. No sé si me explico, pero creo que tenemos que darle una vuelta súper grande, como de nuevo a esto al pensar desde el barrio pueden surgir como otras capas también en la necesidad de infraestructura, como qué tipo de infraestructura podría aportarle un barrio y podría complementarse con otro, en fin. Yo siempre cuando pienso en como alguna experiencia internacional, vuelvo a Medellín, que en verdad es como ha sido bien como socializado, pero es que es realmente maravilloso, tuve la suerte de conocerlo. Pero por ejemplo cuando hablo de infraestructura social, pienso en lo que ocurrió allá en el fondo Medellín, en un contexto donde está una ciudad súper tomada por el narco, como muy complejo, de alta violencia, de alta inseguridad, como de muchos contextos que uno podría, como quizás extremos, pero que con todo lo que está ocurriendo hoy día uno podría decir para dónde vamos. Y en el fondo hubo una apuesta por invertir en los barrios, pero invertir en grande, como que de algún modo, o sea, la inversión en espacio público que hubo en Medellín, eso sumado a una red de transporte de alta calidad, o sea, metro, teleférico, que llegan a barrios súper vulnerables, abandonados. Y a esos espacios meterle inversión, pero del mejor estándar, como, qué sé yo, una biblioteca, un museo podría pensar uno, o sea, y a eso me refiero también con esta infraestructura social, que ya tú generas una biblioteca, pero ¿qué se genera alrededor de eso como aporte para la comunidad? Pero que también atrae turismo, que también atrae diversidad, porque deja de ser en el fondo la biblioteca que es solo para esa comunidad, es de una escala en que todos la queremos ir a conocer, que a todos nos puede servir, como que de algún modo también vas integrando, vas generando una distinta como interacción entre los habitantes. Claro, es difícil apostar a una comuna, si estamos hablando de Santiago, mucho más marginada, porque ¿quién va a ir? Pero es que de algún modo, si no nos atrevemos a hacerlo, no vamos a cambiar nunca. Y de nuevo, como que ahí es interesante, y por eso quizás me gusta la experiencia de Medellín, porque es construir esa media infraestructura que está pensada para la ciudad, para todos, y en el fondo incluso para los que vienen de afuera a visitarla, pero súmale
excelente transporte, digamos, como una accesibilidad, que de verdad es accesibilidad para todos. Pienso que bueno, yo soy santiaguina, así que si hablamos de Santiago, o sea, el metro es un gran potencial, está creciendo, ha crecido mucho, estamos realmente cada vez llegando a más comunas que antes estaban súper aisladas, como que tenemos esa expectativa de que próximamente van a estar bien accesibles. Entonces, cómo también desde eso nos aprovechamos para generar inversión, pero que de verdad le suba, primero que nada, que los beneficiados sean los que viven ahí, pero que también ese beneficio pase porque esto promueve, como que los lanza al mundo, digamos, como que dejar de que sean como estas ciudades tan no dialogantes hoy día y tan distintas. Y la experiencia de un santiaguino que vive en un lugar y en otro hoy día no tiene nada que ver. Y ambos juran que viven en Santiago, en el Santiago real, es su ciudad, pero es realmente penoso en el fondo como los separados que podemos estar.